La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y bueno, nos encontramos ya con toda la actitud aquí en la cabina de Radio Humanismo. Gracias por su compañía, gracias por regalarnos parte de lo más preciado que tiene el ser humano, que es su tiempo. Y bueno, pues vamos a iniciar, hoy iniciamos tema, hoy vamos a tener tema nuevo. Entonces, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de lo que es, un poquito de lo que es el duelo, de lo que propone el tratado o algunos de los tratados del duelo. Entonces, pues gracias a todos por estarnos acompañando esta noche de hoy 9 de agosto del año 2022. Y bueno, pues estamos aquí en compañía de algunos de nuestros amigos, ya algunos ya los ubican. Primero que nada, nos acompaña nuevamente esta noche Odín. ¿Cómo estás, mi querido Odín? Qué bueno que nos acompañas también en esta transmisión. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Alejandro? Charlie, es un súper gustazo, como siempre. Es un placer estar con ustedes, estar aquí en el programa, sirviendo de alguna manera y aprendiendo con ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, Odín. Sabes que siempre eres bienvenido aquí en las instalaciones de la clínica y también de Radio Humanismo, y también eres miembro del grupo Samadhi. Entonces pues eres de casa, por así llamarle, ¿no? Entonces gracias, Odín, por acompañarnos. Y también saludo con gusto, como siempre, a mi querido colega y también mi compañero del grupo, y sobre todo mi amigo, mi querido Charlie, mejor conocido como Carlos SR Contigo, su nombre artístico en las redes sociales, y también para cargarle la pila aquí entre la banda, ¿no? Entonces, sí, no suena como a talk show el nombre de Charlie. Entonces la vamos a saludar. Buenas noches, Charlie, bienvenido, gracias por la compañía. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por la compañía, gracias Thor, Odín, es el dios de Asgard. Gracias por la compañía, el tiempo, la amistad, por los comentarios, ya están integrándose, compartiendo, eso sigue haciendo que este movimiento siga creciendo, el canal en YouTube sigue creciendo también. Aprovecho para recordar que ahí están todas las transmisiones pasadas o las repeticiones, y pues bueno, con el gusto de estar nuevamente aquí aprendiendo, y bueno, gracias a todos y estamos aquí. Muy bien, pues gracias, Charlie, gracias como siempre por todo el apoyo aquí en los controles. Y también les recuerdo que mañana miércoles 10 de agosto, estarán transmitiendo en punto de las 6 de la tarde nuestros amigos Charlie y César Aguilar, mejor conocido como el Barbas o el Muñeco Ken, ¿no? Entonces aquí nos estarán acompañando ellos mañana. En la transmisión están viendo los 13 consejos de Buda. Es un audio que está en YouTube. Ok, entonces nos estarán dando su punto de vista sobre los 12 o 13 consejos de Buda. Entonces aquí estarán dando su punto de vista. Y también les recuerdo que el viernes también tendremos transmisión en vivo en punto de las 9:40 más o menos. Estaremos aquí transmitiendo lo que es el tema de agitadores del inconsciente. Entonces pues bueno, ahí están los comerciales. También les recuerdo que el grupo Samadhi está sesionando de forma híbrida. Estamos sesionando presencialmente los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche, y nos vamos a la experiencia el viernes 19 de agosto. Ya están las inducciones
empezaron ayer, entonces bueno, todavía tenemos algunas juntas de preparación y nos vemos para la experiencia, para todos aquellos que nos quieran acompañar. Charlie no se ha dado cuenta, pero nuestros amigos sí se dan cuenta que está aquí chateando, aquí sale su mano chateando en la pantalla, entonces sí, aquí desde aquí te estaba viendo, entonces es para que vean que tiene unas manotas, entonces aquí anda el buen Charlie aquí compartiendo la transmisión. Entonces bueno, pues vamos a iniciar con el tema de trascendiendo mis duelos, dando mi punto de vista o dando nuestro punto de vista como estación, como página, como canal de YouTube, sobre lo que es el tema de duelos, lo que es una de las partes medulares de lo que es la tanatología. Como todos ustedes saben, tanatología es una palabra de origen griego, o grecolatino más bien, que significa estudio o tratado de la muerte. Y durante mucho tiempo, por lo menos en lo que es ya la era moderna de la psicología, o lo que sería la psicología moderna, realmente la tanatología estuvo muy enfocada en lo que es el tema de la muerte física. Sin embargo, la tanatología actual, la tanatología contemporánea, pues algo que menciona es que prácticamente la tanatología se enfoca en cualquier tipo de pérdida. La tanatología actual menciona que los seres humanos vivimos muchos tipos de muertes, si se le puede llamar así, es una forma de hacer referencia a lo que es la pérdida como tal. Y bueno, pues vamos a estar hablando de eso, de los diferentes tipos de pérdidas que existen. Obviamente sería increíblemente prolongado hablar de todos los tipos de pérdidas que existen, pero bueno, estaremos hablando de algunas que son de las más comunes en lo que es la vida del ser humano, y también vamos a estar hablando de lo que son los procesos de duelo, lo que proponen algunas teorías o algunos enfoques. Y también estaremos haciendo sobre todo referencia a lo que es el modelo de las 7 etapas del doctor Robert Cavanaugh, que es uno de los de los duelistas de más con más auge dentro de lo que es el mundo de la tanatología. Y bueno, pues vuelvo a decirlo, estaremos dando nuestro punto de vista aquí en la estación. Y bueno, pues vamos a ahora sí que empezar desde el principio, como dicen algunos pensadores. Y cuando hablamos de duelo, estamos hablando de lo que es el proceso o el transitar que los seres humanos llevamos a cabo cuando tenemos una pérdida significativa en la vida, que vuelvo a decirlo, pues puede ser de diferentes tipos o por muchas causas. Sin embargo, algunas personas de repente llegan a preguntar, bueno, ¿y el duelo desde cuándo realmente es algo que se ha estudiado? Yo me atrevo a decir que desde que el ser humano tiene un desarrollo evolutivo o da el salto evolutivo con relación a lo que es una de las estructuras o una de las zonas del cerebro llamada cerebro o sistema límbico, pues desde ese momento el ser humano empieza a vivir lo que son procesos de duelo. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos obviamente no siempre hemos tenido el cerebro de la forma en la que lo presentamos hoy como especie. Ustedes saben que el ser humano, algo a lo que se hace referencia, es que tiene algo que se llama cerebro ternario. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado por 3 zonas, por así llamarle, anatómicamente hablando, sería por 3 segmentos. Y quiero aclarar que estoy hablando en este momento de lo que es el estudio anatómico del cerebro, no desde la perspectiva común o como convencionalmente se estudia. Realmente el cerebro tiende a estudiarse, por ejemplo, por hemisferios. Obviamente sabemos que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Hablando de las lateralidades que tenemos a nivel anatómico, pues prácticamente en todo el organismo o en casi todo el organismo. Sin embargo, también podemos hablar del cerebro o estudiar el cerebro a partir, por ejemplo, de lo que son los lóbulos, o lo que es mesencéfalo, prosencéfalo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento yo estoy haciendo referencia, o estamos haciendo referencia, a lo que es el estudio anatómico del cerebro desde la perspectiva o el plano evolutivo. Estoy haciendo referencia a eso, o sea, cómo fue evolucionando nuestro cerebro.
Y el primer tercio del cerebro con el que contamos los seres humanos o los que pertenecemos a esta especie se llama cerebro primitivo o de reptil, que está conformado por aquellas estructuras, como ustedes saben, que se encargan sobre todo de funciones básicas, de funciones meramente de supervivencia, como lo es, por ejemplo, la protección, el alimentarnos, o sea, lo que es el cazar para alimentarnos, o por lo menos primitivamente así se llevaba a cabo, lo que son los procesos de reproducción, procesos autónomos del organismo, como es por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, lo que es el funcionamiento de algunas de nuestras glándulas, y bueno, podríamos hacer alusión a otros procesos. Sin embargo, creo que queda claro cuando me refiero a procesos básicos, sobre todo de subsistencia y de preservación, por supuesto. Entonces, cerebro ternario habla de estas tres divisiones, y la primera se encarga de procesos de subsistencia. Entonces, el segundo tercio del cerebro es precisamente el que hacía referencia hace unos momentos, que es el cerebro límbico. Algunos le llamamos o le llaman el cerebro emocional. El cerebro emocional, que es el que precisamente nos permite crear vínculos. ¿Por qué hablo de un proceso evolutivo en este sentido? Porque se habla de que los seres humanos, hace obviamente miles y miles de años, pertenecíamos o vivíamos en algo que se le daba en llamar hordas primitivas. ¿Qué quiere decir? El grupo al que pertenecemos, que más bien en este caso era una horda, pues siempre al ser humano lo había provisto de lo que era, hasta la fecha, por supuesto, estoy haciendo referencia de hace miles y miles de años o cientos de miles de años. Sin embargo, el agruparnos o el reunirnos, pues siempre nos ha provisto de lo que es seguridad, fuerza, poder, potencial, y obviamente desde que el ser humano es un ser con un sistema nervioso, obviamente logra asociar esto, de que obviamente el pertenecer a algo o a un sistema, pues obviamente le brinda todo este tipo de recursos. Sin embargo, algo que se ha logrado estudiar, de acuerdo a lo que se ha entendido cómo estaba conformado el sistema límbico, por lo menos las proporciones anatómicas o las dimensiones anatómicas, era que era muy reducido o era reducido en comparación a cómo es hoy el sistema límbico. Y entonces, cuando un congénere o uno de los miembros del clan o de la horda llegaba a no estar, pues los demás seguían su camino, seguían su ruta o simplemente continuaban con estos procesos de subsistencia. Sin embargo, algunos anatomistas, biólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, estamos de acuerdo con algo, en que es muy probable que el desarrollo del sistema límbico en el ser humano fue lo que marcó lo que se conoce como el salto evolutivo de la especie en muchos sentidos. ¿Qué quiere decir? Al aumentar las dimensiones del sistema límbico, también se potenciaron algunas de estas estructuras y obviamente de sus potenciales. Y entonces, no era lo mismo cuando pertenecíamos a una horda primitiva como miembros de la especie, a ahora que pertenecemos, o desde hace cientos de miles de años, a lo que son los grupos humanos. Muchos tenemos el hábito, o incluso, pues algunos le llamarían la sana costumbre, de que nos agrupamos. Incluso muchas personas hacemos alusión a que pertenecemos a un grupo. En este caso, las tres personas estamos aquí en cabina, pertenecemos, por ejemplo, al grupo Samadhi, en donde perseguimos un fin común. En mi caso, pues originalmente fue dejar la bebida, ahora es dejar la neurosis o por lo menos vivir de una manera un poco más funcional, y sé que comparten el punto de vista mis compañeros aquí presentes. Sin embargo, no era lo mismo cuando en una horda primitiva un ser primitivo, valga la redundancia, perecía o perdía la vida, pues los demás seguían y se repartían sus pieles, sus herramientas, sus armas, y continuaban.
Por lo menos los vestigios que se han encontrado, eso es lo que marcan. Si un grupo de cavernícolas hoy salimos a una travesía y alguno perece, no se da de la misma forma el manejo de la situación, porque entonces lo que vivimos hoy es un duelo colectivo. O sea, tenemos una pérdida grupal, por lo tanto se vive un duelo colectivo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro sistema límbico es un filtro, por así llamarle, o estructuras que sirven para filtrar las emociones o condiciones que se presentan ante una pérdida. Y en este caso, al encontrarnos vinculados, no nada más en cuestión de proximidad física, sino en cuestión emocional, psicológica, espiritual, pues obviamente lo que vivimos es un proceso de dolor, precisamente por la separación, el desprendimiento, el término de algo, obviamente marca que va a existir de entrada un dolor psicológico, va obviamente a existir un dolor emocional y por supuesto también va a existir un dolor de índole espiritual. Sin embargo, con la tecnología que existe ya, porque de verdad la tecnología ha avanzado en muchísimos aspectos, no nada más en lo que tiene que ver con redes sociales o con elementos de transmisión de comunicación, que soy muy neófito en el tema, por cierto, pero bueno, tampoco vivo aislado de toda esta parte de la tecnología. Sin embargo, también ha avanzado mucho en cuestiones, por ejemplo, de entendimiento. La tecnología ha avanzado increíblemente en cuestiones de entendimiento de cómo opera el organismo. Lo que hoy se conoce como la tecnología biomédica, por ejemplo, es increíble lo que se ha logrado. La tecnología para poder estudiar lo que es el cerebro o todo lo que es el sistema nervioso, o sea, ya una comprensión realmente evolucionada de cómo es que operamos y cómo es que se desarrollan nuestras estructuras o nuestros elementos para poder procesar de la forma que lo hacemos. Y entonces, con la tecnología que existe hoy, por ejemplo, para medir lo que son umbrales de dolor, se ha podido comprobar que el dolor psicológico es equiparable a lo que es el dolor físico. ¿Qué quiere decir? Muchas veces yo he escuchado, seguramente también les ha pasado a ustedes, que alguna persona que está viviendo un duelo dice, es que me duele, o sea, siento como si estuviese partido en dos. O sea, me duele el pecho, me duele el cuerpo de lo que estoy sintiendo psicológica y emocionalmente. Y entonces la tecnología ha permitido comprobar eso hoy. Hoy por hoy se ha logrado comprobar que una persona que tiene una pérdida significativa, que para la persona puede ser muy violenta, para la persona puede representar equiparablemente, hablando del dolor físico, para esa persona podría ser como si tuviese rotas 3 costillas, o como si anduviese por la vida con el fémur roto en 3 pedazos, ¿no? La persona cuando siente el dolor psicológico emocional en el pecho, es como si tuviese el esternón abierto, ¿eh? Por eso hay quien dice, es que siento que estoy fracturado. Pues es que realmente la persona así es como se encuentra. Digo, haciendo obviamente una comparativa, ¿no?, del umbral de dolor que la persona está experienciando. Entonces, nuestro sistema límbico, ese segundo tercio del cerebro, precisamente se encarga en gran medida de filtrar lo que es la información y traducirla a nivel nervioso en lo que son, en este caso, se les llaman receptores aferentes y eferentes del dolor. Los receptores aferentes son los que van hacia el cerebro, bueno, médula espinal y cerebro, o sea, los que van hacia adentro para pronto. Y obviamente lo que son las células nerviosas eferentes son las que emiten la información que obviamente se está generando tanto a nivel cerebral como a nivel también de médula espinal y de lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso estamos hablando realmente de un circuito, porque hay vías tanto de entrada como de salida. Y cuando el sistema límbico se logró potenciar, entonces obviamente la información se traduce pero de una forma increíble. Y por eso una persona obviamente tiene determinadas conductas y determinadas condiciones cuando está viviendo una pérdida significativa. Entre ello, no nada más lo que es la confusión mental,
sino también lo que se conoce como conductas erráticas, lo que son los procesos obviamente psicológicos de confusión, procesos obviamente también relacionados a lo que es el enojo, la culpa, y entonces obviamente los seres humanos, ahí es en donde se puede dar fe de que somos seres bio, psico, sociales y espirituales, porque el duelo obviamente abarca, le llamarían los especialistas en esta teoría, los gestálticos le llamarían es una gestalt, o sea, el ser humano es una totalidad, porque de repente hay quien dice, entonces una persona puede decir, es que me está doliendo mucho emocionalmente, sí, pero al encontrarnos en una gestalt o al ser holísticos, obviamente también duele el alma. Algunas personas dicen, es que me duele el espíritu, sí, por supuesto. Y también obviamente me duele mi sistema de pensamiento. O sea, los seres humanos obviamente estamos relacionados con un todo. Los gestaltistas dicen que somos eso, una totalidad. O sea que no estamos aislados o que no estamos segmentados. Y por eso obviamente cuando el sistema límbico traduce lo que es el plano de la pérdida, por eso también hay un dolor psicológico, porque el tercer tercio del cerebro se llama corteza cerebral, o lo que es el neocórtex. Entonces obviamente también nuestro sistema de pensamiento empieza a operar a partir de la situación que se está presentando o lo que el ser humano está vivenciando. Y hay quien dice, bueno, ¿y desde cuándo se empezó a estudiar esto? Pues obviamente es muy probable que desde que el ser humano empieza a registrar lo que es el dolor por la pérdida de aquello con lo que estaba vinculado, es muy probable que se haya empezado a cuestionar qué era lo que ocurría, ¿no? O sea, qué es lo que ocurre realmente con su propia persona ante una pérdida significativa. Hay quien dice, ¿desde cuándo existe la psicología? Pues tal vez el nombre como tal, pues probablemente tendrá 150 años como tal, o sea, como nombre. Estamos hablando de que el primer laboratorio de psicología experimental surge en 1879, y la psicología moderna, lo que es el psicoanálisis, pues es contemporáneo. Entonces podríamos estar hablando tal vez de 150 años. Pero el ser humano es un ser psicológico, pues desde que es concebido como un ser pensante. Es más, los grandes filósofos primitivos ya hablaban, por ejemplo, de lo que son las preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para dónde voy? A algunos nos convendría también de cuando en cuando preguntarnos ¿con quién voy? Pero yo creo que existen otro tipo de preguntas también, hasta brincó el Odín. Existen otro tipo de preguntas también, ¿no? El por qué del término de algo, por qué duele tanto y para qué duele tanto la pérdida, para qué existe obviamente un surgimiento, dice Luis R. Brito, un surgimiento y una cesación de todas las cosas, ¿no? Sí, que lo retoma del budismo indotibetano, por supuesto. Porque meditación es algo incluso que significa, meditación en sánscrito, la palabra meditación significa, es el conocimiento y la comprensión del surgimiento y de la cesación a partir de la construcción de poderosos inventarios mentales que nos llevan a darnos cuenta precisamente de ello. O sea, los inventarios mentales que nos llevan a darnos cuenta del surgimiento y cesación de las cosas, o sea, es el vivir conscientemente. Posteriormente Nathaniel Branden obviamente lo aterriza en lo que es el primer pilar de la autoestima, que se llama vivir conscientemente, ¿no? Y obviamente la tanatología lo adopta también en el sentido de uno de los objetivos del duelo, por supuesto, es ser consciente de ello, o sea, de que nada es permanente, de que la impermanencia es parte de la vida misma. Sin embargo, eso no implica que el ser humano no viva un proceso de duelo, ¿no? Estamos hablando, realmente estas aproximaciones iniciales están relacionadas a lo que se conoce como tanatología antropológica. O sea, es importante de una u otra forma generar un fenómeno de comprensión de dónde vienen muchas cosas, ¿no?
O sea, de dónde venimos en cuestión, por ejemplo, emocional, en cuestión de duelos, en cuestión de comprensión, vuelvo a decirlo, del surgimiento y cesación de las cosas. El ser humano obviamente empieza a vivir duelos desde hace miles de años. Se han encontrado vestigios de cuando el ser humano ya vivía duelos por la muerte física. Hay un ensayo muy interesante que está en la red, que se llama Pompas Fúnebres, así se llama ese ensayo. Como ustedes saben, una pompa fúnebre es un sepulcro, una tumba, un lugar de descanso, y existen obviamente, de acuerdo también a condiciones culturales, sociales, existen muchas modalidades y muchas características en cada una de ellas, en cada cultura. Pero se han encontrado pompas fúnebres de 20,000, 30,000 años de edad. Hay quien puede decir, bueno, eso es algo sumamente común. Sí, pero eso obviamente lo marcó el que el ser humano ya se vinculaba, o sea, ya tenía una vinculación a nivel emocional. Y entonces, antropológicamente, lo que se entiende es que el ser humano, palabras más, palabras menos, o al entendimiento de aquellos... de aquellas épocas, el ser humano trataba de generar una perpetuación o que algo fuese perpetuo, y una forma de hacerlo es, por ejemplo, por medio de lo que es el sepulcro. O sea, el sepulcro como tal, en la mayoría de las culturas, la simbología que tiene es la de permanencia. O sea, la mayoría de los seres humanos sabemos, o los que tenemos por lo menos una creencia espiritual en que existe algo más allá del fenómeno del bardo de la muerte, sabemos que la persona o que el ser o el espíritu no está ahí. Sin embargo, el sepulcro es una representación, o la urna, o como se le quiera llamar, es una representación, es una simbología de que el ser permanece en una iconografía, en un elemento, y precisamente por eso existen diferentes rituales mortuorios, ¿no? En este caso, también el ser humano, el sepulcro, la urna, el nicho, también obviamente es un elemento que lo ayuda o lo acompaña para poder canalizar el dolor. Digo, hablando en este caso de lo que es meramente la muerte física, ¿no? Pero vamos a estar hablando de diferentes tipos de pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano siente la necesidad de un lugar o de un objeto en donde depositar su dolor. En donde depositar la emoción. Yo hace años ya, cuando estaba estudiando la maestría en tanatología, que siempre recordaré gustosamente y con todo el agradecimiento a mis maestros y maestras, porque me desasnaron en muchos sentidos, y hablo a título personal, quiero aclarar, porque yo creo que siempre las personas te dejan algo bueno, algo provechoso, si así se quiere observar o se quiere traducir. Sin embargo, yo escuchaba en alguna de las materias que el duelo más violento que puede vivir el ser humano es la muerte de un hijo. Comparto el punto de vista, no lo comprendo del todo, por supuesto, sin embargo logro entender lo que es una pérdida, y me queda claro que debe ser una pérdida o un proceso de duelo increíblemente violento. A nivel psicológico, emocional, físico y espiritual. O sea, dirían por ahí algunos el dicho de toco madera, ¿no? Sin embargo, en algún momento, analizando esta tesis, a mí me llegó a la mente, y eso sí de verdad me llegó a la mente, porque tiendo yo a dar el crédito de quien escuché algo, ¿no? Pero de repente un día, porque también a veces pienso cosas en serio, decía yo, me decía realmente, tal vez existe uno más violento, que es la pérdida de un hijo.
Y quiero ser muy claro y muy cauto además en este sentido. No estoy minimizando para nada, ni en ningún momento, ni con ninguna intención, lo que debe ser la muerte de un hijo. Sin embargo, la persona que vive la muerte de un hijo sabe en dónde está. O sea, hay un lugar o un elemento en donde depositar el dolor. Sin embargo, una de las cosas que al ser humano realmente lo puede vaciar energéticamente en muchos sentidos es la incertidumbre. Yo he escuchado muchas veces, y porque obviamente las noticias, las redes sociales ahora nos permiten tener acceso a todo este tipo de información, que ante determinadas situaciones que de repente se viven a nivel mundial, de repente lo que hacen mención muchos familiares, o en este caso padres, de hijos desaparecidos es, nada más entréguenmelo, ¿no? O sea, entréguenme, es lo único que hoy estoy pidiendo. ¿Por qué? Por esa necesidad de hacer un cierre. Pero mientras el ser humano viva con la incertidumbre, eso es increíblemente doloroso. Bueno, eso ni siquiera tal vez generaría dolor, generaría sufrimiento, realmente es un sufrimiento brutal. Porque la mente obviamente siempre está buscando respuestas. Si en otro tipo de pérdidas la mente siempre está buscando respuestas, por ejemplo en la separación de la pareja, ¿no? O sea, en el término de una relación. ¿Qué hice, qué no hice, qué pasó, qué no pasó, qué sucedió, qué dejó de suceder? No lo sé. Ante la muerte de un ser con el que hay una vinculación tan brutal, el cuestionamiento de la misma mente es permanente. Y por eso me atrevo a decir, y vuelvo a decirlo, una opinión totalmente propia, que en algunos aspectos por lo menos debe ser más violento la desaparición de un hijo que la muerte del mismo. Porque no hay un lugar, no hay algo tangible, no hay algo iconográfico en donde depositarlo. Y entonces obviamente por eso el sepulcro, la urna, el nicho, vuelvo a decirlo, juega un papel, no en todas las culturas, pero sí en muchas culturas juega un papel tan importante. Digo, vuelvo a decirlo, tiene que ver también con las creencias y con las condiciones de cada cultura, ¿no? Porque también hay culturas en donde a lo que es el cuerpo como tal, la realidad es que después del bardo de la muerte se le da otro tipo de significado. Por ejemplo, hay algunas zonas en el Tíbet en donde son determinadas latitudes, o sea, son específicas, en donde, por ejemplo, ahí, ante la muerte del ser humano, lo que hacen es que con sus restos alimentan a los buitres. Y hay una persona que se dedica específicamente a eso. O sea, prácticamente lo que hace es destazar el cuerpo. Y hay algunas imágenes, ¿tú las has visto, Charlie? Ese que tosió fue el venadito. Es que oyó comida y ya, se pone así. No, de repente como que le da tos, ¿no? Al venado. Ok, quiere decir que estamos transmitiendo en vivo. Y todavía le ofreces un cigarro. No, es al Charlie. Lo que se maneja en esta cultura, incluso en esta cosmogonía, en esta filosofía espiritual, es que una forma de retribuir los elementos o aquellas cosas que fueron obtenidas en vida es, por ejemplo, con el cuerpo alimentando a otros seres. Son imágenes que serían fuertes, ¿no? Para la mayoría de la gente, por lo menos en una cultura como la nuestra. Son muy explícitas, esa es la realidad, pero son muy ilustrativas. O sea, en cuestión de cómo operan algunas culturas. En este caso es en una zona del Tíbet, de las altas montañas del Tíbet. Y entonces
lo que hace esta persona es que se dedica literalmente a destazar el cuerpo y va poniendo en una serie de rocas en donde se ve la imagen de cómo están cientos de buitres atrás, esperando a que puedan ir a devorar el cadáver. Y posteriormente trituran los huesos y también los devoran. Hay quien podría decir qué diferente forma, para no decir qué rara forma de hacer un ritual. Bueno, para ellos es lo más normal del mundo, ¿no? Porque para ellos lo que significa y lo que representa es que es una forma de exhaustar cualquier tipo de karma negativo que pudiesen haber generado en vida. Es una forma de verlo, ¿sí? Tal vez en algunas latitudes para ellos sería, pues no sé, digno de llamarles la atención el que en una cultura como la nuestra se hace todo un ritual para sepultar un cuerpo, ¿no? O para incinerar un cuerpo, no lo sé, depende de cada cultura. Y entonces lo que en algún lugar podría parecer extraño sería lo más natural y viceversa, ¿no? Entonces se le da un significado muy particular dependiendo la época, la cultura, la sociedad, la ubicación geográfica, no lo sé. Además, por ejemplo, sepultar un cuerpo en las montañas altas del Tíbet no es nada sencillo porque es prácticamente pura roca, ¿no? Y entonces obviamente le dan pues una funcionalidad también en algunos sentidos. Pero bueno, el punto es que el ser humano trata de perpetuar. Yo estoy convencido que a los seres humanos hay dos palabras que nos hacen mucho ruido. Una es la palabra siempre, la otra es la palabra nunca. O sea, las polaridades al ser humano le van a generar ruido, ruido mental, ruido emocional, ruido a nivel espiritual. Y entonces eso genera dolor psicológico. El decir nunca más, por lo menos con lo que conocemos hasta hoy del plano en el que vivimos, no. Por lo menos de esta forma, no. Por lo menos ante la muerte física. Y entonces el ser humano, como una forma, le llama Luis R. Brito a los procesos duelistas, como una especie de bálsamo psicológico, emocional y espiritual, creamos fenómenos para mitigar de alguna manera hasta cierto grado el dolor, y es por medio de lo que es la perpetuación. Seguramente alguna vez al asistir a algún cementerio alguien ha visto una leyenda, ¿no? Que no sé si lo sigan haciendo, pero antes era muy común de ver en los sepulcros que dice perpetuidad. ¿Qué significa ese término? Que los restos de ese ser ahí van a permanecer de forma permanente. Y entonces es una forma en la que la psique del ser humano dice hay un lugar en donde depositar algo, ¿no? En donde depositar el dolor. Entonces el ser humano o los seres humanos nos vemos con muchas simbologías. Los seres humanos somos increíblemente simbólicos, somos increíblemente iconográficos, somos increíblemente paradigmáticos y nos movemos en base obviamente a patrones o modelos. Y entonces por eso existe obviamente la tendencia a la acción de diferentes formas, dependiendo de las necesidades de cada sistema, de cada cultura, de cada sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, la tanatología ha jugado un papel muy importante, muy importante, desde épocas ancestrales en lo que es nuestra especie. Sin embargo, algunos de los primeros duelistas, por ejemplo, alguien que fue un gran duelista, un gran tanatólogo, algunos sin pretender ser irrespetuosos con la memoria del gran máster, el doctor Sigmund Freud, algunos decimos que el doctor Sigmund Freud parece como que fue ajonjolí de todos los moles, ¿no? ¿Sí? O sea, es que incursionó de verdad en una multivariedad de áreas de estudio del ser humano, ¿eh?
Y la tanatología no es la excepción. Incluso él fue uno de los primeros tanatólogos de la era moderna, junto por ejemplo con Igor Caruso, ¿no? Que también hizo algunas aportaciones muy importantes. El doctor Sigmund Freud escribe un ensayo llamado Eros y Tánatos, en donde él habla precisamente de que los seres humanos estamos de forma constante fluctuando entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, en muchos aspectos de la vida. Y él escribe un ensayo que se llama Duelo y Melancolía, y se enfoca realmente en lo que es la muerte física. Sin embargo, Igor Caruso es el que ya le da un matiz más amplio a lo que es el tema del duelo, porque él escribe un libro que se llama La separación de los amantes. Y de ahí se empieza, por así llamarle, a concebir, por lo menos vuelvo a decirlo en las culturas occidentales como la nuestra, se empieza a concebir que también el duelo aplica en otras áreas de la vida. Es más, estudiosos contemporáneos lo que señalan, por supuesto, es que los seres humanos empezamos a tener pérdidas prácticamente desde que aterrizamos. O sea, pérdida no nada más es muerte física, pérdida también es cambio de estado. Y todos los cambios van a generar una crisis en la vida del ser humano. Nada más que vuelvo a decirlo, los seres humanos somos increíblemente paradigmáticos, o sea, las palabras son paradigmas. Entonces, mucha gente escucha la palabra crisis y ¿con qué la asocia de forma casi inmediata? ¿Con qué? Con caos. ¿Con qué más? Miedo. Con miedo, con ya me cargó la chingada. Sí, en serio, o sea, es que no quiero entrar en crisis. ¿Y por qué no? Es que la crisis es algo muy negativo. ¿Desde qué perspectiva? Porque crisis es una palabra que pertenece a un pictograma chino que significa peligro y oportunidad. O sea, la crisis no está basada en algo negativo, la crisis es peligro y a la vez oportunidad de cambio. Y entonces obviamente el cambio de estado va a implicar una crisis. Los seres humanos, por ejemplo, para crecer, tenemos la necesidad de pasar por determinadas crisis. El desarrollo no es crítico. Pues yo creo que incluso dice Odín que la pubertad, que digo es una de... No por nada de cariño, algunos le decimos al adolescente el aborrecente, ¿no? Me incluyo, yo fui adolescente también. Aclaro que hasta hace poco tiempo fui adolescente eterno, ya no. Entonces, bueno, como ando en motos, dice Roberto que sí, pero así me llevo con él, ¿no? Entonces, en ese aspecto tal vez sí, pero más allá de ello no. Ya es que nos carga la pila a los chavorrucos que andamos tatuados y todo, ¿no, Odín? Digo, no sé si tú lo has escuchado, Charlie. Entonces, pero bueno, ya cuando me preguntan mis nietos, ¿y eso que te pusiste qué era? Quiere decir que entonces ya la piel ya me pasó la factura, ¿no? Y entonces, yo me atrevería a decir que desde etapas previas, o sea, incluso el mero proceso de nacer es una crisis pavorosa, ¿no? Mi padre ponía mucho este ejemplo de lo que es el proceso del nacimiento. De entrada nos encontramos en una condición placentera dentro de la norma. Cuando digo norma no me refiero a bueno o malo, me refiero a lo que está dentro del común denominador. En términos comunes, pues nos encontramos en un estado de placer, en donde estamos a una temperatura que hasta ese momento nos resulta bastante funcional. No conocemos el hambre, porque nuestra alimentación ha sido tanto por vía intraplacentaria como por el cordón umbilical. No conocemos el frío. No extrañamos la luz porque no la conocemos. Los sonidos incluso operan de una manera o registramos la energía mecánica del sonido de una manera muy diferente a como lo hacemos ya cuando aterrizamos. Y nos encontramos en un estado de ingravidez. No es casualidad sino causalidad que uno de los miedos naturales que tenemos los seres humanos es a caernos. Existen dos miedos naturales,
que es a caernos y a los ruidos estruendosos, que son algunas de las improntas que tenemos en el momento del nacimiento, ¿eh? Nos encontramos en un estado de ingravidez, prácticamente estamos flotando en el líquido amniótico, ¿no? En condiciones normales, un día se rompe la fuente, decía mi padre, porque utilizaba estas palabras, mi padre tenía un carisma impresionante, decía él, y por primera vez sentimos que nos vamos de cuernos, ¿no? Literalmente nos vamos de cuernos. Y además pasamos por el canal del parto. ¿Tú naciste por vía natural, Odín, o fuiste de cesárea natural? Sí, yo también fui, me dice mi madre que nací por parto natural. Pasar el canal del parto es otro rollo, ¿eh? Si alguien ha visto alguna vez una filmación o en vivo un alumbramiento, o sea, un parto, realmente el canal del parto es bastante estrecho. O sea, incluso, por lo menos en nuestra cultura, la mayoría de las mujeres lo máximo que llegan a dilatar son 10 centímetros. Y entonces, obviamente, pasar por ahí implica esfuerzo. Y con esto no estoy diciendo que esté comprobado esa postura que algunas personas manejan, de que quien nació por cesárea no está igual de potenciado. Eso no es cierto. Lo que pasa es que obviamente la vía natural, pues obviamente era el canal del parto. Pero también imagínense en épocas ancestrales cuántas mujeres morían. Digo, la tecnología médica es una maravilla. O sea, la cesárea es obviamente una de las intervenciones que ha salvado millones y millones de vidas, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que en épocas ancestrales pues no había de otra, ¿no? O sea, o nacías así o hasta ahí. Y entonces pasar por el canal del parto, y cuando se asoma la coronilla, algunas personas dirían, ese no va a salir, ¿eh? Sin embargo, los huesos del cráneo, precisamente por eso los huesos del cráneo tienen costuras, o sea, hay unas costuras naturales que tenemos, que se unen en lo que es la mollera, es precisamente para que el cráneo, o los huesos del cráneo más bien, se contraigan, por así llamarle, y en el momento en el que salimos empiezan a regresar a su lugar. El organismo es una maravilla, o sea, es increíble de verdad de lo que hemos sido dotados las diferentes especies, ¿eh? Y entonces ese punto de unión es lo que se conoce como la mollera. Lo que ese punto suavecito que tenemos aquí cuando nacemos, ¿no? Y posteriormente se convertirá en callo blando, callo duro y posteriormente en hueso. Y es uno de las zonas óseas más duras, por cierto, de los huesos más fuertes que tenemos en el cuerpo. Y entonces aquí la cuestión es que salimos y obviamente afuera la temperatura no está a 37 grados. O sea, el choque térmico debe ser brutal. Porque además, los que han estado en un quirófano alguna vez saben que incluso hay aire acondicionado. O sea, la temperatura es más baja que la temperatura ambiente. Y además, mucha gente cree que es como en las películas, ¿no? Que todo está en silencio. No es cierto. O sea, digo, están chambeando al final del día. Tienen la música a todo volumen y se oyen gritos hacia un lado, hacia el otro, charolazos, el instrumental que están lavando. O sea, sí, o sea, al final del día están chambeando. Y entonces andan movidos y todo, y entonces el ruido es tremendo. Entonces empezamos a tener obviamente un choque con muchos estímulos. El choque térmico es impresionante también, ¿no? Nuestra respiración hasta ese momento había sido anaeróbica. O sea, habíamos respirado por vía intraplacentaria y también por el cordón umbilical. Pero cuando salimos, ahora ya es muy moderno todo, ¿no? Ahora ya le sacan sus flemitas al bebé y todo. Antes nos hacían que las vomitáramos. ¿Por qué? Porque nos levantaban de las piernas. Yo tengo una teoría, por eso algunos no tenemos nalgas. Se le pasó la mano al doctor. Nos agarraban de nuestras piernitas, nos daban un madrazo y nos decían, vive, ¿no? Como el doctor Frankenstein, vive. Y entonces cuando jalábamos aire, la respiración se vuelve aeróbica y es cuando emitimos el alarido, ¿no? Y entonces nació sanito. Se nos daban un chingadazo y nos decían bienvenido, ¿no? ¿Sí? Aquí la cuestión es, eso es un cambio de estado. Alguien dice, bueno, ¿por qué es una crisis?
porque es un cambio de estado brutal. Tan brutal es que lo reprimimos. O sea, la mayoría, la gran mayoría de los seres humanos no nos acordamos del momento de nuestro nacimiento. Estuvimos hablando de mecanismos de defensa en las sesiones anteriores. El mecanismo de defensa más básico, no sé, estoy diciendo un contrasentido, pero bueno, el más básico sería la represión. Los seres humanos tendemos a reprimir los eventos traumáticos. Y estoy poniendo el ejemplo del nacimiento. Pero hay muchas personas que sé que podrían dar fe de que ante una situación de pérdida, llámese de muerte física, relación de pareja, situación de salud, lo que sea, hay lapsos en donde la persona no se acuerda. O sea, hay cosas que el ser humano no trae consciente de qué fue lo que pasó en un momento determinado. En un accidente. El estado de shock o de choque, precisamente está diseñado en la mente del ser humano para lograr evitar a cierto grado el dolor psicológico. Para eso existe el estado de choque. Para evitar el dolor psicológico. Si hay personas que alguna vez han pasado por una situación de crisis fuerte, o sea, por ejemplo un accidente, saben de qué les estoy hablando. O sea, hay cierta información bloqueada, por así llamarle, o que simplemente está reprimida. Y el momento del nacimiento no es la excepción. Con esto, ¿qué es lo que pretendo decir? Los seres humanos empezamos a tener pérdidas prácticamente desde que llegamos al mundo. Y algunos teóricos, personas que han trabajado lo que es la etapa previa al nacimiento, mencionan, comparto el punto de vista también, de que podemos empezar a tener pérdidas incluso antes de nacer, en lo que es la vida en gestación, lo que sería la vida embrionaria o prenatal. Y los neonatos también viven pérdidas o vivimos pérdidas. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa en esto. Voy a mandar saludos rápidamente a nuestros amigos que están aquí conectados y que nos mandaron un mensajito. Quiero mandar un saludo a todos los que están conectados. Gracias, veo aquí bastantes conexiones. Sin embargo, solamente puedo ver a los que nos mandan un mensajito. Bueno, agradeciendo a todos que estén aquí acompañándonos. Voy a mandar saludos a los que nos mandaron un mensaje aquí. Primero que nada, aquí está mi padrino José Arturo Calderón Fernández. Dice: buenas noches, padrinazo, cordiales saludos a toda la comunidad de León, Guanajuato. Saludos a todos nuestros amigos que están en León, Guanajuato, en especial a mi padrino José Arturo Calderón Fernández y su familia. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Rocío Rodríguez nos manda buenas noches, gracias igualmente, Rocío, buenas noches para ti. Nuestro querido amigo El Osito, amigo y compañero del grupo Samadhi, mejor conocido como Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, dice: muy buenas noches, Alex, un gran abrazo con cariño, saludos a la cabina de Radio Humanismo, excelente equipo, gracias por el tiempo y conocimiento compartido, gracias mi querido Osito, un abrazo. Florecita Becerril dice: hola, buenas noches, padrino Alejandro, Odín, Charlie, saludos. Gracias, Florecita, te mandamos un abrazo con todo cariño. Celeste Morales, un gusto saludar a todos en cabina, como siempre lista para aprender y reflexionar. Buena noche y feliz regreso a su hogar. Muchas gracias, Celeste, igualmente bendiciones para ti. Nuestra amiga Judith Vargas, que también nos acompaña en las transmisiones del grupo Samadhi por el Zoom, dice: buenas noches, licenciado Alejandro, y un abrazo para todos. Gracias, Judith, igualmente un abrazo de regreso. Joana Sandoval dice: buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti, Joana, por la compañía. Lucero García, nuestra amiga y compañera también del grupo Samadhi, mejor conocida como La Güera, dice: buenas noches, Ale, Charlis, muchas gracias por el tiempo y el conocimiento compartido, les mando un abrazo con cariño, excelente y bendecida noche. Gracias, Lucero, igualmente para ti, buenas noches. Raimundo Cortés dice: buenas noches, señores en cabina, gracias por compartir los conocimientos, un abrazo. Gracias, Raimundo, un abrazo también con mucho afecto. Y César Cortés, que es nuestro amigo Ismael, mejor conocido como mi compa el Peters, dice: buenas noches, Alex, y a todos en cabina, una noche más para aprenderles algo para nuestro proceso de parte de la familia Tocino. Gracias, mi querido Isma, gracias, saludos a la familia Tocino, que son nuestros amigos y compañeros del grupo Samadhi también. Mi madrinota Araceli Sánchez Colín
mi amiga, compañera del Samadi, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Gracias, Sara, igualmente a todos en casa. Coco Arreguín dice, buenas noches para todos, aquí estamos con el gusto de siempre, gracias por compartir, Dios les bendice. Gracias, Coco, bendiciones para ti también y que pases buena noche. Mi esposa Leti M. Maga aquí nos manda una sonrisa y una carita feliz. Gracias, flaca, te amo. Gracias, saludos a nuestros hijos, un beso para todos con todo el amor. Gracias. Ricardo Espinosa Román dice, buenas noches a todos los presentes, un abrazo al equipo, gracias por todo. Gracias, mi querido Richard, saludos para ti, para Susi, nuestros amigos y compañeros del Samadi también. Monse dice, hola, buenas noches, profe, un gusto saludarlo y un gusto seguir aprendiendo, le mando un fuerte abrazo. Gracias, Monse, ella también es nuestra compañera aquí del grupo Samadi. Gracias, Mon, y bendiciones para la familia. Dice Richard, dice, y los no presentes, un like también. Richard Espinosa Román, gracias, Richard. José M. Díaz, nuestro querido amigo, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, dice, hola, buenas noches, padrinos, saludos y abrazos, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, saludos a tu esposa, a toda la familia, gracias por acompañarnos, nuestros amigos y compañeros también del Samadi. Norma Rayón dice, hola, buenas noches, es un placer escuchar sus conferencias, gracias por compartir sus conocimientos, me nutren, Dios les bendiga siempre y con mucha salud. Gracias, Norma, igualmente bendiciones para ti. Charlie, ¿vas a mandarle saludos a tu mamá? Sí, claro, madre, te mando un fuerte abrazo, ya andaba preguntando yo hace rato si se iba a transmitir, anda al pendiente y me da mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo, madre, sabes que te amo y te veo primeramente Dios pronto. Gracias, Norma. Verónica Zambrano Chagoya dice, buenas noches, Alex, cuando tuve mi pérdida me dio temperatura de 39.5 y sin fuerza en el cuerpo, fue terrible, sí, la somatización es parte del duelo muchas veces. Daniel Zara te dice, hola, buenas noches, mi buen Alex, saludos con abrazo, Dios te bendiga junto a todo el equipo de Radio Humanismo, me da mucho gusto saludarte, mi querido Dani, te mando un abrazo con todo cariño, gracias y bendiciones para todos. Alicia Silva dice, muy buenas noches, ya los extrañaba, linda noche para todos. Gracias, Alicia, también, ya nos preguntábamos por ti, qué bueno que nos acompañas, un abrazo. Israel Blanc dice, buenas noches, padrino, gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Gracias, Isra, saludos a toda la familia. Alejandro Cedeño Jiménez, nuestro amigo y compañero del Samadi, dice, Alex, Charlie, Odín y a todos allí en cabina, les agradezco el tiempo que invierten para compartir su valioso conocimiento, que ayuda a mi desarrollo personal. Buen regreso a casa y buen descanso, Dios les bendiga. Gracias, mi querido tocayo, también miembro del grupo Samadi, gracias, un abrazo. Carlos Sánchez, papá de nuestro querido amigo Charlie, dice, buenas noches a todo el equipo de producción y a todos los que participan en este interesante programa. Gracias, Carlos, un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo a mi padre también, que se encuentre bien, esperando, más bien con el gusto también de poder escucharlo activo en las transmisiones. Te mando un fuerte abrazo, un beso, papá, sabes que te amo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Noemí Ruth Espinosa Montiel dice, buenas noches, Alex, saludos a todos en cabina, gracias por los conocimientos. Gracias, Chaparrita, te mandamos un abrazo también, compañera y amiga del Samadi. Eli Ramírez dice, profe, ¿dónde lo vine a encontrar? Mucho éxito, yo lo sigo en YouTube ya lo sigo en YouTube y por Facebook. Saludos. Gracias, Eli, qué bueno, qué gusto saber de ti. Buenas noches y bienvenida a las transmisiones. Gracias. Continuamos, nada más que ya lo puedes seleccionar. Héctor Flores dice, buenas noches, Alex, gracias por compartir tu gran conocimiento, recibe un cordial saludo desde Santa Ana, California. Héctor, como siempre, gracias por la amistad y por la compañía, un abrazo para ti, para toda la gente que esté en Santa Ana, California. Lucero García dice Karina que la palabra que le hace ruido es dinero, y si va acompañada de debes, peor. Bueno, también entra en esto, ¿no? Está bien, saludos también a Cari. Gracias, Lucero. Ricardo Espinosa Romance, Ale, aunque no te entregaran un cuerpo, teniendo la certeza de su muerte, ¿te permitiría cerrar? Yo creo que la incertidumbre es lo peor. Gracias. Sí, en definitiva. Sí, o sea, tener certeza, por supuesto que disminuye muchísimo lo que es la ansiedad. Gracias por el comentario, Richard. Claudia García Morales nos manda unos likes. Gracias, Claudia, igualmente van de regreso. Judith Vargas dice, los padres que tenemos un hijo con una adicción, ¿cómo podemos tratar de manera resiliente este duelo? Me atrevo a decir duelo porque es un dolor permanente, no sé si esté bien aplicado, por supuesto, o sea, el tema de las adicciones obviamente representa un duelo. ¿Cómo se puede trabajar con resiliencia? Obviamente con el proceso personal, viviendo el duelo en toda su magnitud, en toda la intensidad, pero también obviamente trabajando con límites, trabajando con el aprendizaje que deja el tema de las adicciones y pues obviamente trabajando con tu propio proceso, Judith. Espero haber contestado tu pregunta.
Sari Pil nos manda un like, gracias Sari, igualmente para ti. Elenita Ramírez Morales dice bendiciones padrino, gracias Elenita, bendiciones para ti también. Claudia Galindo dice saludos desde Marabatío, Michoacán, saludos para ti Claudia y a toda la gente de Marabatío, Michoacán. Mi padrino Oscar Leal Montaño dice buenas noches padrino Alejandro Gutiérrez. Saludos desde Colima, un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias padrino, saludos para ti, para tu familia y para toda la gente que esté en Colima. Gracias por acompañarnos y por la amistad. Ricardo Hernández Grappin, mi querido alumno y ahora mi colega, dice buenas noches maestro Alex, Charlie y Odín. Gusto en saludarte mi querido Richard. Hugo Gobea dice saludos Alex, gracias Hugo, también compañero del Samadhi, amigo de muchos años, gracias mi querido Hugo, mejor conocido por la banda como el Borrego Nava. Gracias mi querido Hugo. Eduardo Tello dice saludos padrino, buena noche, gracias por compartir este tema. Igualmente saludos a Charlie y a todos en cabina. Gracias Eduardo Tello, saludos a la familia. Irving Centeno, mi querido compa, Irving Centeno dice buenas noches Alex, saludos a todos y a todos los presentes, gracias por compartir tu conocimiento. Gracias Irving, dice te mando un fuerte abrazo, saludos a la banda perruna, es que él conoce a toda la banda de aquí de la cabina, de todos los perritos. Gracias Irving, saludos a Dani también, un abrazo para ti mi querido amigo. Irma Dueñas, saludos a todos en cabina desde Houston. Excelente tema, maestro Alejandro. Mi padre acaba de morir hace 3 meses y me toca mucho este tema. Mil gracias y bendiciones. Lamentamos tu pérdida, sin embargo te deseamos que vivas tu duelo con toda plenitud y con toda la resiliencia. Gracias por acompañarnos y por tus palabras, Irma Dueñas. Gracias, un abrazo desde el alma. También saludos a nuestra querida amiga Pati Nieto, nuestra compañera amiga de aquí del grupo Samadhi, madrinota ya de muchos años aquí en el grupo y la verdad excelente persona, mi querida Chaparrita. Dice saludos Alex, saludos en cabina y a todos bendiciones. Gracias Pati, bendiciones para ustedes también. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Seguimos la próxima semana, primero Dios, con el tema de duelo, de cómo trascender y cómo trabajar nuestros duelos. Vámonos Odín, despídete de la banda. Amigo Charlie, amigo Ale, les agradezco la invitación de estar con ustedes, el aprendizaje que nos brindan día a día, sesión con sesión. Bendiciones para todos, es un placer estar con ustedes aquí y a darle con todo. Gracias mi querido Odín, sabes que el aprecio y el cariño es recíproco y no todos los días tenemos a un personajazo de Asgard aquí aquí en la cabina. Órale, pues vámonos Charlie. Muchas gracias por el tiempo, la compañía, la amistad, el conocimiento, por supuesto. Gracias, Odín, gracias, Padrino, por la amistad sobre todo. Y gracias a todos los que se conectaron a la transmisión. La repetición estará en el canal de YouTube, Radio Humanismo 4 y 5. Pueden encontrar todos los programas pasados. Ya está nuevamente a la venta las memorias con 5 temas cada memoria. La información, más bien los números para la información están en los flyers, todos los flyers. Y bueno, la invitación a la experiencia, mañana es la segunda inducción. Así es. Y la próxima semana las 3 últimas y nos vamos a la experiencia el día viernes 19 de agosto. Entonces, esperando se puedan dar la oportunidad de acompañarnos y pues bueno, que tengan todos una excelente noche y buen descanso. Gracias Charlie, gracias Odín por la compañía y por la amistad. Bendiciones para todos ustedes, a nombre de mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., un servidor Alejandro Gutiérrez y de todo el equipo de Radio Humanismo, que descansen, buenas noches y hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.